Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos ya a esta sesión de Zoom que ya estamos prácticamente comenzando. Nuevamente, buenas noches y me da mucho gusto que estén ya aquí conmigo en esta plática que vamos a tener. Me parece muy interesante porque vamos a tocar un tema en relación a las emociones, en relación a la culpa que hay cuando se come y por qué no deberíamos de tener esa culpa por comer. Vamos a ver qué es la culpa, vamos a ver en qué rango de emociones entra la culpa y qué sucede en nuestro cuerpo cuando una persona come con culpa, porque es algo que el común de las personas, sin darse cuenta, llegan a tener eh, como una emoción, pero vamos a ver realmente qué es la culpa. Estamos ya por empezar, estamos a un minutito de comenzar. Bienvenidos, Mariam, gracias, Fanny, Dolores, Rubén, Susana, Elizabeth, que nos acompaña también. Muchas gracias. Aquí ya estamos por comenzar. Y bueno, yo aquí estoy buscando este ángulo bonito, creo que ahí estamos. Vamos a ver quién más ya está. Susana, muy bien, bienvenida Susana, gracias Susana. Y bueno, pues me da muchísimo gusto nuevamente que estén acompañándome en esta ocasión. Creo que hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas han tenido una experiencia al comerse un alimento que han considerado como pecaminoso y que de repente ya no lo disfrutamos. ¿Les ha pasado o han escuchado de gente que come algo que de repente ya no lo disfruta porque dice, híjole, ¿para qué me lo comí? ¿Qué es lo que pasa ahí con esta situación? Déjenme ver. Ok. Voy a leer algunos mensajes también. Les comento que también vamos a poder interactuar. Preguntas que vaya viendo, escríbanmelas y en su momento también abriremos el micrófono a alguien que levante la mano y abrimos el micrófono también para que puedan estar en esta transmisión y que podamos hacer un poquito de interacción con esto. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla. Solamente, por favor, díganme si ya están viendo las láminas de mi pantalla. ¿Tú ves mi pantalla, Mariam? Sí, sí se ve mi pantalla, perfecto. Gracias, muy bien. Gracias, María, muy amable. Muy bien. Pues bueno, nuevamente vamos ya a comenzar esta charla. Ahí ya no, Mero. ¿Ahí cómo? ¿Ya Ya no? no, no. No sé mi pantalla ahí. A ver, vamos a ver. Yo no la logro ver. Ajá. No, entonces no, solo el garrafón. Ahí la estoy compartiendo. Vamos a ver. Compartir pantalla. Sí, vamos a ver. Gracias. Y ahí estamos. Ahí ya, listo. Perfecto. Muy bien. Gracias, Mariam. Qué amable. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esa plática. Vamos a ver. Estamos aquí. Participantes, activar. Es que me parece que están buscando entrar personas y... Ok, muy bien. Para quienes no me conocen, la mayoría creo que sí me conocen, mi nombre es David Santiago, nutriólogo bariatra, soy coach ontológico certificado y tengo ya en esta área de la salud más de 25 años. Tuve a bien escribir un libro que se llama Sin Culpas, que hoy vamos a hablar de justamente este libro, vamos a hablar de la emoción de la culpa y cómo es que nos afecta, cómo es que nos va afectando esto. Entonces, vamos a ver, para entender un poco más a fondo esto, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Ok. Mi pantalla sí la están viendo, pero yo no la puedo modificar. Bien. Ok. Déjenme más darles acceso, admitir.
a todas las personas que no han podido entrar. Ya estamos aquí. Un momentito nada más. ¿Cómo podemos hacer? Leticia. A ver. Ok, ya estamos, nada más déjenme, estamos admitiendo a las personas que aquí están entrando y ya creo que ya estamos ahí todos. Y ya. Bueno, parecía que todos iban a entrar a solicitar para activar el audio. Bueno, creo que ya. A ver, espero que ya podamos estar todos. Ya les dije, ya están todos admitidos. Vamos a ver entonces. En mi panel. Ok. Cuando nacemos, los seres humanos somos 1% de carácter, que son los rasgos de la personalidad, y 99% temperamento, que es la forma de ser y reaccionar de una persona. Es decir, cuando somos bebitos y acabamos de nacer, somos puro temperamento, puro llorar, puro sentir, puro temperamento. Pero del nacimiento hacia los 12 años de edad, el carácter ahora es el 95% y el temperamento es un 5%. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo vamos modulando este aprendizaje? Los seres humanos, desde que nacemos, nos expresamos auténticamente y vamos a ver que nacemos con 5 emociones que son auténticas desde el punto de vista del análisis transaccional, que es una rama de la psicología, y que esta psicología del análisis transaccional nos da una pauta y un modelo para entender precisamente qué es lo que, cómo nos vamos relacionando con nuestro entorno, con nuestra sociedad. Entonces, esta dinámica del temperamento que lo vamos amoldando, yo he llamado domesticando, lo vamos domesticando, ¿sí? Va siendo muy poquito ya finalmente y luego lo ha aprendido, va siendo una dominancia. Y en esta dominancia vamos a darnos cuenta que, a ver si aquí tenemos, contamos con esas 5 emociones auténticas. Estas emociones auténticas las catalogamos de la siguiente manera. Vamos a ver que hay 2 emociones que son positivas y otras 2 que son negativas. No porque sean negativas, no es que sean malas. Lo que pasa es que son emociones que no nos gusta sentir. Son emociones que no queremos, no nos generan un placer. Sin embargo, es parte de nuestro aprendizaje, parte de nuestro know-how, y por ello vale la pena que las identifiquemos. Aquí les estoy poniendo precisamente que tenemos la alegría, el afecto, la ira, tristeza y miedo. Cada una de estas emociones nos van a ayudar a entender nuestro medio ambiente y a nosotros mismos. Y estas son auténticas. Por ejemplo, la alegría le da el sentido al gozo, el afecto le da el sentido al amor, la ira le da el sentido a la agresividad, la tristeza le da sentido a la pena y el miedo le da sentido al dolor. Vamos a ver que esas emociones en las que nos movemos, la mayoría de todas las personas, todos los seres humanos, pero que al paso del tiempo vamos aprendiendo otro tipo de cómo manifestarnos ante la sociedad y ante nosotros mismos. Esas emociones aprendidas, ¿sí?, se conocen como rebusques. Vamos a ver,
Voy a quitar este mensajito de aquí. No sé si ustedes lo están viendo igual. Al compartir mi pantalla, no sé si están viendo esto o solamente ven mis láminas. Pero vamos a pasar a esto. Okay. Por algún motivo no se cambia esta presentación. Aquí está. Bien, vamos a ver esto. A las emociones aprendidas se los conoce como rebusques. Los rebusques, partiendo de las emociones auténticas, como la alegría, ¿sí? ¿Cuál sería un rebusque de la alegría? La euforia. Hay personas que de alguna manera están constantemente controlando esta emoción y están muy contentas, muy apasionadas. Y es una parte positiva, claro, o sea, verlo de esa manera tiene su lado positivo, pero ya puede no ser una emoción auténtica de alegría, sino una euforia, un number one y vamos adelante y el club de los optimistas y todo ese rollo de pensamiento positivo tiene una parte en la cual requiere ya un aprendizaje y una adaptación. Y esa parte ya no es auténtica. Entonces, si bien es cierto la emoción de la alegría es auténtica, pasa que la euforia o esos estados de máxima experiencia, de estar todo el tiempo, wow, yo soy el líder, yo soy de los mejores y síganme, y estar en ese punto, que obvio, ojo, no estoy diciendo que sea malo, lo que estoy diciendo es que es aprendido, ese es un aprendizaje. Del afecto tenemos otro aprendizaje que es el apego. Y dentro del apego, el afecto, pues tenemos estas relaciones melosas. Veíamos en la anterior lámina que el afecto tiene una razón de ser y esta emoción auténtica, ¿sí? Cuando es aprendida, pues estamos teniendo un apego a una relación, a un trabajo, a una mascota. Es decir, este apego es otro aprendizaje, ya no es natural, partiendo de la emoción auténtica, sí, pero llega a ver, llega a inhabilitar porque el apego va vinculado a un proceso de dolor y este proceso de dolor nos va a estar orientando constantemente a un punto de sufrimiento. Y ese es el aspecto que quiero hoy destacar con la parte de culpa, que ya entraremos a esta situación. ¿Qué es la culpa? Pero vamos a entender que de los rebusques vamos a manifestarnos en una expresión que ya no somos nosotros, ya no somos auténticos. Por ejemplo, de la ira, el ser iracundo o violento, la reactividad que tenemos ante ciertas situaciones, ¿sí? De gritar, de pegar, de agredir verbalmente, eso ya no es natural. Eso es un rebusque, eso es un aprendizaje. Y entonces, como aprendizaje, podemos tener una serie de situaciones que al estar conviviendo con las personas, vamos a tener como esta etapa de desadaptación, de desempatización. Desempatizamos y vamos a tener una serie de complicaciones en la forma como nos vamos a comportar y en la forma como vamos a convivir con las demás personas. Entonces, este aprendizaje, ¿sí? Finalmente vamos a ver que puede estarnos metiendo el pie constantemente. De la tristeza, por ejemplo, que es la emoción auténtica, viene la depresión. Entonces, generalmente una depresión que es causada por eventos externos es un evento aprendido. ¿Por qué? ¿Por qué viene esta depresión partiendo de la emoción auténtica de la tristeza? Pues porque estamos teniendo ahí una serie de apegos y son los que nos van a causar esta frustración, este dolor. Me dice que no pueden entrar algunas personas. A ver, déjenme ver qué es lo que está pasando, que no pueden entrar. Eh, ya estamos admitiendo.
Permítame, ya estamos. Audio. A ver, vamos a ver si ya entraron todas las personas que estaban aquí. A ver, creo que ya están. Ya te escucho bien. Ok, vamos a ver entonces. Creo que ya la gente ya está. Había unas personas ahí en la sala de espera. Y bueno, creo que ya estamos, la mayoría. Nuevamente, les doy la más cordial bienvenida a las personas que se están integrando y lamento que no pudieran entrar, no sé, quizá es alguna cuestión aquí técnica de configuración, que ya algunos se dieron cuenta que estoy aprendiendo a manejar esta herramienta. Entonces, al aprenderla a manejar, creo que dejé a algunas personas sin la intención, pero las dejé afuera un ratito. Entonces, creo que ya están. Entonces, correcto. Correcto. Vamos a ver. Ya quedó. Me dicen que ya quedó. Para las personas que acaban de entrar, estamos tocando un tema interesante que es precisamente la culpa. ¿Por qué comemos con culpa y cómo es que la culpa nos va a afectar? Pero ¿de dónde parte esto? Entonces, comenzando en la plática, en una de las láminas anteriores, que por algún motivo esto no me está regresando, veíamos que cuando nacemos somos puro temperamento y el carácter se va aprendiendo con los años. Ese temperamento, cuando somos bebitos, es la expresión auténtica de nuestras emociones. Y nacemos con 5 emociones auténticas, que son las que empezábamos a ver como auténticas, que vienen del lado izquierdo de esta lámina, que son la alegría, el afecto, la ira, la tristeza y el miedo. Estas son auténticas. Pero estamos hablando precisamente de las emociones que al no ser auténticas y ser aprendidas, se les conocen como rebusques, y estamos viendo algunos ejemplos de estas emociones auténticas en rebusques. Veíamos que de la alegría es la euforia, gente que es muy apasionada de repente en cosas que hacen, y eso ya no es auténtico, es aprendido, y no decimos que sea malo, pero cuando en la vida de una persona estas emociones nos imposibilitan, nos meten en la parte de ya ser no empáticos, ahí es donde ya empezamos a tener problemas. Porque hay personas, por ejemplo, en la emoción de la alegría, cuando están muy eufóricas, empiezan eh, a poner en perspectiva a la gente que no está en la conexión positiva, o sea, la gente que no es como positivamente bien pensada, la empiezan a hacer a un lado. O sea, tú eres de la borregada, tú eres de allá, y entonces si no eres una persona positiva, no entras en mi vida. Si no eres una persona proactiva, yo no te quiero. Entonces, estoy de acuerdo en la parte de los límites, pero hay personas que en esta euforia o en este aprendizaje empiezan a desempatizar y no saben bien cómo hacer una negociación de relaciones. Y es ahí donde las emociones aprendidas nos van a empezar a meter el pie en la forma en cómo entendemos a la sociedad y la manera como nos relacionamos con ella. Entonces, estábamos viendo, por ejemplo, de estas emociones, el miedo, que las fobias son también aprendizajes. Las fobias a las alturas, a las arañas, fobia a la oscuridad, no es una emoción auténtica. Todas las fobias, cuando nos meten en esa perspectiva de un miedo exagerado, estamos hablando de aprendizajes. Ahora, la buena noticia de una emoción aprendida es que se puede desaprender. Esa es la buena noticia, porque las emociones auténticas siguen siendo auténticas. El detalle es que en muchas ocasiones, por nuestras experiencias de vida y por heridas que venimos manejando desde infancia, no las expresamos ya de forma auténtica. Y ahí es donde ponemos una máscara, y en esa máscara pues mostramos un tipo de personalidad que no es propiamente tu ser, que no es propiamente lo que tú veniste a expresar a este planeta. Y entonces cuando vamos trabajando en esa perspectiva, necesitamos ir limpiando terreno, y frecuentemente para eso son las terapias, para eso es entrar a una parte del desarrollo personal y la psicología profunda, para empezar a desenmarañar mucho de aquello que traemos como emociones aprendidas, pero que no son lo más conveniente en muchas de las ocasiones. Por eso,
vamos a ver algunos de los rebusques más como representativos, ¿no? La depresión, la angustia, la tensión, la ansiedad, las fobias, la rabia, la envidia, los celos. No es una emoción auténtica, es un aprendizaje. El capricho, la resistencia al cambio, la resistencia al aprendizaje también es un rebusque. Son emociones aprendidas, no son emociones naturales. Sin embargo, para muchas personas, cuando ya viven en esta expresión de vida, se vuelve algo natural. Es decir, ya no hay un cuestionamiento a sí mismo de cómo nos estamos relacionando con los demás y entonces ya no generamos respuestas ante este tipo de convivencia social, sino que nos volvemos reactivos. Y al ser reactivos, pues es que no nos percatamos y no nos damos la oportunidad de entrar en el área del conocimiento, en esa área de aprendizaje, para extender y poder de alguna manera estirar esa expresión humana y encontrar otro sentido de las emociones auténticas. Ahora, ¿por qué para mí es importante explicar todo esto? Porque justo de lo que vamos a hablar es de cómo vamos conviviendo con las demás personas a través de estas emociones. Vean, la emoción auténtica de la alegría, que le da sentido al gozo, ya veíamos esto, se expresa cantando, bailando, riendo, brincando, gritando de júbilo, aplaudiendo, estar contento. Esa es la expresión y esta emoción auténtica se comparte. Es muy, muy interesante cuando tenemos la capacidad de dar y recibir y poder expresarnos con una cierta autenticidad sin caer en la exageración del aprendizaje para entonces poder convivir más plenamente con las personas. La emoción del afecto que le da un sentido al cariño, a la ternura, al amor, es cuando me acerco a otra persona, cuando la toco, cuando la abrazo, cuando la beso, cuando soy tierno, cuando la acaricio, cuando hacemos el amor, cuando apoyamos a esa persona, cuando damos un consejo o lo recibimos. Entonces, ahí estamos ejerciendo una emoción auténtica de afecto. Somos empáticos con la otra persona y esa también es una emoción que se comparte. Vamos a ver que el miedo, que es una emoción auténtica, muy importante porque no tiene una connotación de mala. Aunque tenga una emoción, aunque la estamos poniendo como una emoción negativa, no significa que sea mala. Entonces, la expresión del miedo es cuando temblamos, escapamos corriendo, cuando me paralizo, me pongo pálido, se me seca la boca, me tenso, yuyo. Hay personas, por ejemplo, que aunque estamos detrás de una cámara, por ejemplo, ahorita, no tienen la libertad de hablar frente a público y aunque sea una computadora como esta y no haya gente real enfrente, pero están en la cámara, no puede hablar. Hay gente que se paraliza del miedo. Es auténtico, sí, hay un miedo auténtico, pero es muy probable que ante esa situación ya estemos hablando de un rebusque. Un miedo a ese nivel de no poder hablar en frente de público, eso ya es un rebusque, no es un miedo auténtico. Entonces, se va trabajando. Por ejemplo, cuando una persona tiene miedo, se protege, se abraza. Ese es el acercamiento que debe haber cuando una persona tiene miedo. Necesito que me protejan, necesito que me abracen y entonces yo también puedo hacer eso, proteger y abrazar cuando una persona tiene miedo. La ira o el coraje es cuando me amenaza algo menor a mis fuerzas, que es una señal para atacar, es parte de un proceso instintivo. La expresión es de tensarme, gritar, morder, golpear con los pies y manos, ataco, destrozo, pongo límites, que eso es asertivo, etc. Y esta emoción se respeta y normalmente lo que hay que hacer es alejarnos. Uno de los peores errores que solemos cometer cuando una persona está molesta y escuchamos y vemos que está en ese punto, ¿cuál creen que es? El principal error que cometemos muchas personas. Que le decimos, no te enojes, no te molestes, bájale 2 rayitas, no, o sea, no es para tanto. Cuando decimos esas cosas, oye, no es para tanto, bájale, no te molestes, estamos cometiendo un tremendo error porque no estamos invitando al diálogo y no estamos negociando ese momento, que puede ser un momento crítico, y por supuesto que puede haber un motivo muy auténtico y válido de enojo. Sin embargo, en las expresiones aprendidas y no auténticas, solemos ser reactivos también.
y alguien se enoja, le digo, no te enojes, ya estoy siendo reactivo también y no estoy respetando su enojo y en lugar de alejarme, pues estoy ahí incitando a que esa relación pueda llevarse a otro nivel de enojo, de violencia y bueno, pues es un cuento de nunca acabar. Por eso entonces es que hay que distinguir muy bien lo que es auténtico de lo que es aprendido, para que entonces al cacharnos en cuestiones aprendidas, podamos empezar a hacer un autoanálisis y un trabajo más allá. La tristeza es otra emoción auténtica. La tristeza tenemos pena, pérdida afectiva, es una emoción que nos da una sensación de dolor. La señal física es el dolor y se expresa a través del llanto, el abatimiento, la queja, la lamentación, la angustia, hay un hueco, un vacío, un sollozo. Y esta tristeza se debe de proteger, se escucha y se acompaña. Entonces, mientras que estas son emociones auténticas y de alguna manera ahorita yo les estoy compartiendo cómo es que podríamos entenderlas de forma natural, vamos a ver que cuando se reprime una emoción auténtica y se sustituye por un rebusque, nos deja con un cupón que después vamos a intercambiar de manera irracional y sorpresivamente. Y entonces en psicología se llama mucho el intercambio de cupones. Y hay ocasiones que hubo un evento, me molesté por algo, no lo dije ahí, pero me lo guardo, porque no supe cómo dialogarlo, no supe cómo expresarlo, no supe cómo en ese momento negociarlo, pero ya me lo guardé. Y entonces al callarme eso, pasado un tiempo, puede haber más emociones que me estoy guardando. Sin embargo, llega un momento en la vida de una persona que ya no aguanta tanto ese dolor que es el acúmulo de esas experiencias negativas y entonces explota irracional y sorpresivamente. Y entonces viene el intercambio de cupones. Y cuando viene un intercambio de cupones puede ser monumental, puede ser algo verdaderamente trágico, porque en los juegos psicológicos que se conocen de primero, segundo y tercer grado, llega a ver esto. Por ejemplo, un juego psicológico de primer grado es que, vamos a poner ese ejemplo, un niño me quita la torta y yo le digo a otros niños, ya no le hablen porque me quitó mi torta. Ese es juego psicológico de primer grado. Incitar a que no le hable porque me quitó mi torta. Pero viene el niño, me quita mi torta y entonces le pego. Juegos psicológicos de segundo grado, cuando ya hay este rebase de la parte verbal o comunicativa al contacto físico y hay violencia física, son juegos psicológicos de segundo grado. Pero cuando viene el niño y me quita la torta y le clavo un puñal o le doy un balazo, ¿sí? Esos ya son juegos psicológicos de tercer grado. En adultos, ya viendo en adultos, cuando se habla de asesinatos, cuando se habla de suicidios, fue todo un proceso de acumulación de cupones que no se intercambiaron de la mejor manera. Y cuando vino el intercambio de cupones, de forma irracional y sorpresiva, es cuando llega a ver en juegos de tercer grado ese tipo de acciones que son totalmente lamentables. Hago este contexto y preámbulo porque para mí va a ser importante ahorita llevarlos un poco de la mano, específicamente con una emoción que toca a nuestra materia en la conducta alimentaria. Y justo tiene que ver con esta parte en la cual, vamos a ver aquí, ¿qué es la culpa? Hablando ya específicamente de la culpa. Es una emoción aprendida también, sí es una emoción, es aprendida, que a partir de un acto u omisión realizamos un juicio moral. Y aquí entra la parte ya en la que hay una moralidad, hay un juicio. Entonces, ese juicio moral de nuestra conducta, la podemos ya dictaminar. Nosotros le damos una interpretación de error. Y al tener ya un grado interpretativo como error, entonces justificamos que hay un castigo o debiera de haber un castigo. Y eso pasa con la culpa. Vean qué sucede cuando un paciente va a una consulta médica, ¿sí? Puede ser de sobrepeso, obesidad, diabetes, cualquier alteración metabólica. Pero si un paciente va a una consulta con culpa, ya hay una predisposición del propio paciente a que lo que le diga el médico es una verdad absoluta. A que lo que le diga el médico, así va a ser. Pero además, por ejemplo, tocante a lo que son dietas de bajar de peso, ¿cuántas veces una persona
no está en la cuestión de llego con el nutriólogo, llego con el bariatra, llego con el médico de bajar de peso y entonces ya vengo con una carga de culpa porque sé que estoy comiendo mal, sé que abuso de los carbohidratos, tomo refresco. ¿Y a qué voy? Ya voy abierto a un castigo. Entonces, si el médico o el tratante, el que me va a poner la dieta, me dice, prohibido comer esto, no va a comer aquello, su dieta es nada más de 800 calorías y tiene que hacer ejercicio, ¿cómo sale un paciente con culpa de esa consulta? Sale con la cola entre las patas, literalmente, sale muy frustrado y sale muy bajo de energía. Y muchas personas, cuando aceptan que así son las dietas, están cumpliendo simplemente una expectativa totalmente falsa y equivocada porque en lugar de ayudarse, pretendiendo que bajar de peso va a ser la solución, se están haciendo más daño. Y por otro lado, quien está atendiendo a un paciente y que instiga a través del miedo, a través de la culpa, de que el paciente tenga que mejorar sus hábitos alimenticios para que entonces baje los 3 kilos por semana que le está programando, para que entonces en un mes pueda bajar por lo menos 10 kilos de peso, se dan cuenta el drama que se puede generar con esa cuestión. Y es que la mayoría de dietas así son. Hace rato estaba en TikTok viendo algunas nutriólogas y algunos nutriólogos, lo estaba revisando, qué es lo que decían, y por supuesto que hay cosas súper interesantes. O sea, un gran respeto a mis colegas nutriólogos que hacen investigación y que trabajan de manera importante las redes, pero, en muchos de ellos, es que siguen insistiendo en que la gente debe tener un método de control. Siguen insistiendo en que la gente debe de cuidar las calorías, debe de pesar los alimentos, medir las porciones. Y eso, mis colegas médicos, nutriólogos, es un grandísimo error, porque lo que va a generar en primera instancia otra vez es culpa, es frustración. Y esa culpa y esa frustración que va a haber, pues nos va a meter en un problema nuevamente de interpretación. No permite el desarrollo humano, la gente tiene paliativos, le dan y compra cualquier cosa que fomente el factor esperanza y entonces esa persona pues no tiene un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, fíjense, vamos a ver algunos ejemplos de lo que la gente puede interpretar con ciertas palabras. Yo sé que pueden abrir su micrófono porque voy a preguntarles para muchos de ustedes qué significa, o no qué significa, no es qué significa, qué interpretan cuando ven esta palabra. Calorías. ¿Qué les viene a la mente? Pueden hablar, por favor. Díganme qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra calorías. Energía. Por ahí alguien me dijo energía. Bien, bien, Sandra. ¿Alguien más que quiera así? Cuando escucha la palabra calorías, ¿en qué piensas? En exceso de calorías. En exceso de calorías se piensa muchas En veces engordar. en engordar. El común de la sociedad, esta palabra tipificada en el común de la sociedad, tiene una connotación de engordar, exactamente. Y cuando decimos calorías, muchas personas lo asocian con carbohidratos, chocolates, pasteles, sí energía, pero ¿energía de qué? Energía de engordar. Ahora, vamos a ver una segunda palabra que viene a la mente típicamente de las personas cuando escuchan la palabra dieta. ¿En qué piensan? En prohibición. Dejar de comer. Dejar de comer, exactamente, restricción. Sufrimiento. Sacrificio. Sacrificio, exactamente. Entonces, cuando una persona va a una consulta predispuesta con una emoción de culpa, ya tiene inserta estas palabras en su forma muy particularmente de interpretarlas. Entonces, cuando el médico, el tratante le dice, pues mire, usted va a hacer una dieta de 800 calorías, hasta esas le parecen muchas. Y entonces se va a tener que poner a dieta y va a dejar de comer. Ese tipo de mensajes son mensajes muy peligrosos. Son mensajes que ni el nutriólogo ni el médico están dimensionando de qué está pasando emocionalmente con la persona. Porque viene la tercera palabra que es muy socorrida y que vamos a ver qué interpreta el común de las personas con esta otra palabra. Báscula. Peso. Horror. Horror.
Así como la señora que está aquí gritando, báscula, así le hacen muchas personas. ¡Ah, báscula! Trauma total. Trauma total, trauma total. Entonces, les voy a decir la definición de báscula, la última definición que se tiene de báscula, que es instrumento de tortura moderno. Así, eso es lo que significa para muchas personas. Instrumento de tortura moderno. Ahora, ¿qué está pasando con esta interpretación? Que está siendo válida para muchas personas con base en su cultura, con base en su aprendizaje, lo que han aprendido, lo que se les ha enseñado. Entonces hay una relación, ¿sí?, de una información, una emocionalidad y un contexto que lo que está haciendo es que una persona no dirija ni sus pensamientos ni su emocionalidad de manera correcta. Entonces, desde el punto de vista de la ontología, que significa lenguaje del ser, ¿sí?, cuando una persona tiene pensamientos que están siendo, digámoslo así, no los más convenientes, enganchando emociones, no las más convenientes, el tercer estadio en el que se impacta es la parte física. Y aquí la parte más importante, porque desde el punto de vista de la ontología, en donde se revisa primero la lingüística, la interpretación, el verbo, cómo hablamos, qué decimos, cómo interpretamos conceptos. Eso es lo primero que se revisa. Y luego, qué emociones se enganchan a través de esa interpretación. Vean esto. Una persona puede estar bien tranquila. Está gozando de quizá una película, de una compañía, pero cuando escucha la palabra calorías, que en su forma de interpretarla es engordar, y empiezan a entrar ese tipo de temas, se empieza a angustiar por la forma en que interpreta. Entonces, en la angustia, libera una serie de químicos en el cuerpo que van a ser contrarios a la salud, porque se van a liberar químicos proinflamatorios. De tal manera que entonces, les quiero compartir esto para que tengan una idea de la gran... el gran error que se comete en la interpretación y de muchos nutriólogos y médicos que insisten en contar calorías. Vean, ¿qué es la caloría? Vamos a ver esto. ¿Es la energía necesaria? ¿Alguien por ahí dijo energía? Exactamente, es una unidad de energía. La caloría es una unidad de energía. Y es la energía necesaria para elevar la temperatura del agua a 1 grado centígrado. Y así como se los acabo de decir, las chicas que están aquí en la foto, así se pone la gente. ¡Ah! ¿Qué es eso? Es la energía necesaria para elevar la temperatura del agua a 1 grado centígrado. ¿En qué momento en la definición de caloría está inserta la palabra grasa, engordar, empanzonarte, obesidad? ¿Se dan cuenta que no dice nada de eso? Lo único que te está diciendo es que es la energía necesaria que se requiere para elevar la temperatura del agua. Y aquí viene un elemento importante que hemos ya tocado en otras pláticas, la importancia de la hidratación. Cuando una persona come una manzana, tiene un potencial de energía. Entonces, ese potencial de energía en términos de calorías, por ejemplo, vamos a hablar de un alimento que muchas personas creen que es engordativo, pero que en realidad no lo es, como la tortilla. Una tortilla tiene aproximadamente 70 calorías. Se supone que eso es el potencial energético de una tortilla, pero no siempre pasa que el cuerpo se va a quedar con las 70 calorías. Primeramente, lo que muchos no saben es que cuando comemos un alimento, una tercera parte de ese alimento se ocupa para generar energía de digestión de ese mismo alimento. Entonces, si yo me como una tortilla, les voy a poner ejemplo para entenderlo mejor. Si me como 4 tortillas, una de esas 4 tortillas no se puede contabilizar en tu conteo calórico. Es decir, si estamos hablando de que cada una es de 70 calorías y se supone que si me como 4 tortillas, ¿cuántas calorías ya ingresé si cada una es de 70? Se supone que ya me ingresé 280 calorías. Y aquí viene un tremendísimo error. Cuando el cuerpo come comida, va a tomar, ¿sí?, una tortilla, es decir, una cuarta parte de siempre que comemos una cuarta parte, el cuerpo la toma para elevar la temperatura digestiva y a través de elevar la temperatura digestiva, la energía derivada de esta tortilla
el cuerpo la ocupa para digerir las otras 3 tortillas. Entonces, nunca nos comemos el total de calorías que estamos ingiriendo. Siempre el cuerpo ocupa esa cuarta parte para poder metabolizar lo demás. Pero la importancia de saber qué cosa es la caloría es que se requiere, por cada caloría de ingesta, se requiere 1 mililitro de agua para derivarla en glucosa y poder entonces extraer el potencial energético de la comida. En otras palabras, nunca, escuchen bien esto por favor, nunca una caloría se puede convertir en grasa. Jamás la caloría por unidad de energía puede convertirse en grasa. Entonces, para que el cuerpo pueda acumular grasa, responde a otro fenómeno biológico que ya hablaremos en otra de mis pláticas, pero ahorita lo que tiene que quedar claro y por lo cual la plática de hoy es que puedes comerte un alimento sin que tengas culpa porque no son las calorías lo que engorda, es a través de un proceso biológico muy interesante que se llama termogénesis, elevación de la temperatura, temperatura, génesis, generación de temperatura. Y cada vez que comemos comida, el cuerpo genera un proceso termogénico. El detalle es que cuando personas ya han tenido un proceso de sobrepeso, han tenido ya obesidad, su respuesta termogénica ya es muy bajita. Entonces hay que activar esa termogénesis y para ello vamos a tener un reto que les voy a compartir ya al final de nuestra charla, en donde vamos a hacer un reto de quemar grasa específicamente. ¿Cuántas veces una persona no llega a una consulta con nutriólogos o con médicos y lo que le dicen es, señora, señor, tiene que bajar 10 kilos de peso? Acuérdense, si ya va con culpa, pues el paciente dice, pues sí, ni modo, voy a tener que bajar 10 kilos. Está ya resignado y tiene la culpa. Entonces, lo que le van a meter de dieta, lo que le van a dar en la restricción calórica, pues el paciente lo va a asumir como que así debe de ser. Pero viene un cuestionamiento en el cual voy a profundizar en una de nuestras próximas pláticas. Cuando a una persona le dicen que tiene que bajar 10 kilos de peso, la pregunta que tendríamos que hacerle al médico es, oiga, médico o nutriólogo, esos 10 kilos que me está diciendo que yo debo de bajar, ¿de qué son? ¿Líquido, músculo o grasa? Cuando no hacemos esa pregunta, porque no es parte de nuestra cultura, entonces es cuando cometemos el error de pensar que tengo que bajar los 10 kilos de peso, cuando no son 10 kilos de peso lo que hay que bajar. Tenemos que identificar cuál es el excedente de grasa. Ahora bien, les quiero compartir un dato curioso. La culpa afecta directamente el sistema inmunológico generando inflamación celular. Y ahorita está súper de moda, ¿sí?, que nos están impactando con constantes noticias de que si la vacuna, de que no la vacuna, de que el COVID y que en casa, que está generando miedo. Está generando miedo. Y el miedo, por un lado, es auténtico. Por supuesto que el miedo es auténtico. Pero cuando ese miedo se pasa a la parte de rebusque, ya no es auténtico. Porque entonces las personas que estamos ahorita teniendo este impacto y las que aceptan vivir con ese miedo y aparte échale la culpa que le está impactando el sistema inmunológico, entonces la inflamación celular que se deriva de todo esto es impresionante. Impresionante. Y entonces tenemos cuadros de colitis, gastritis, hipertensión, elevación de colesterol, triglicéridos y muchas de las manifestaciones de trastornos metabólicos no son propiamente a través de una fisiología directa, sino es a través de la inducción de una emoción incorrecta. Y esa inducción incorrecta, ¿de dónde viene? De una interpretación errónea. Así trabajamos los seres humanos. Primero interpretamos, luego nos emocionamos y luego impactamos la parte física. Entonces, si tú me estás escuchando ahorita o conoces gente que tiene un proceso de gastritis, colitis, lo que hay que revisar, sí, la alimentación, por supuesto que es uno de los pilares, pero si queremos ir más a fondo, esa manifestación de su cuerpo en cuanto a una inflamación está directamente introyectada por una emoción. ¿Cómo está sintiendo la persona? ¿Sobre qué emociones se está manejando? No creo que sean emociones auténticas específicamente, podría ser mucho en rebusque. Y entonces, ¿por qué está en rebusque? Por la forma como interpreta su vida, sus actos, se vuelve reactiva. Entonces, el otro dato curioso, químicamente, ¿sí?, la culpa impacta la digestión de alimentos, reduciendo la absorción de nutrientes para la célula. Y es aquí donde viene un peligro importante, porque las personas que comen con culpa
Fíjense nada más qué cosa. Si por aquí yo tengo un pastelito de chocolate y me lo como sin culpa, químicamente genero un proceso más positivo que si me como una ensalada de verduras con apatía y con culpa, con desgano. Una persona que se come una ensalada de verduras y está teniendo culpa por cómo está comiendo, desesperación porque está a dieta y se está comiendo esa ensalada de verduras, químicamente su cuerpo está más en inflamación que una persona que se come un pastel alegre, sin culpas, porque químicamente esta persona, aunque se está comiendo un pastel, está en fase de desinflamación, debido a una hormona importante que se llama endorfina, mientras que del otro lado hay una hormona importante que se llama cortisol. Entonces, si tú decides comerte un alimento divertido, como pudiera ser un pastel, una pizza, un refresco, y decides comértelo, está bien, cómetelo sin culpas, porque eso no te va a provocar obesidad, no te va a provocar un sobrepeso. Entonces, si decides comerte algo divertido, primeramente cómetelo sin culpas. Ya hablaremos más detenidamente a través del reto que les quiero proponer, que es un reto de 21 días. Vamos a ver las bases fisiológicas, son clases de 2 horas, van a ser 3 clases de 2 horas y un material que les voy a dar para que la gente que se une a este reto, pues va a poder tener una guía muy interesante de alimentos que son antiinflamatorios, de emociones auténticas y cómo empezarlas a trabajar. Y vamos a identificar las carencias, vamos a identificar en dónde te estás moviendo más, si en la parte auténtica o de rebusque, y por qué en rebusque. Todo eso vamos a verlo en el reto de los 21 días, para que entonces les quiero compartir otro dato curioso, ya casi finalizando esta charla. La culpa es igual a desnutrición. ¿Y qué creen a qué sea igual la desnutrición? Exacto, muchos ya lo vieron. Desnutrición es igual a obesidad. O sea, cuando tú has creído que una persona está gordita porque come carbohidratos, te tengo noticias. No es cierto. No está gordita porque come carbohidratos, no está gordita porque come pan dulce o porque se comió ahorita la rosca de Reyes y luego los tamales, remató con tamales hace unos días. Entonces, yo acabo de lanzar una encuesta aquí en el Instagram y la pueden ver. En esa encuesta hay personas que sí están comiendo con culpa por haberse comido un tamal. ¿De dónde deriva la culpa? Deriva de la interpretación de que como es un carbohidrato y además tiene grasa y tiene azúcar y está refinado, pues entonces eso es igual a engordar. No es así. No se puede engordar por comer un alimento divertido y que ese se convierte en grasa. Es todo un proceso que vamos a explicar en una de mis próximas charlas. Voy a hablar más específicamente de los procesos de cómo es que se activan los adipocitos, por qué se inflama la célula, cómo se captura grasa y derivada de qué. Y la clave tiene que ver muchísimo, una de las claves de las que les voy a hablar muchísimo, tiene que ver con la mitocondria. La mitocondria es una parte de la célula, está dentro de la célula y tiene que ver muchísimo con la generación de energía. Ya les voy a dar datos bien curiosos de la mitocondria, muy interesantes y son claves para poder ayudar a que una persona pueda metabolizar grasa. Entonces, les quiero hablar de esto, del reto de sin lonjas de 21 días. Este reto de sin lonjas de 21 días va a tener ciertas reglas del juego. Hoy les compartiré algunas y en mis próximas pláticas les daré más información, pero hoy les voy a compartir unas para que ya tengan en claro qué es de lo que vamos a hablar. La primera etapa se va a llamar así, descubriendo tus carencias. Hay muchas personas que cuando quieren bajar de peso o cuando quieren de alguna manera entrar al rollo de, estoy sano y quiero ponerme bien, lo primero que hacen es entrar a programas de detox. Se desintoxican, se limpian. Lo que muchos de ellos no saben y que les pasa, que la mayoría de personas que entran a programas de detox y no cubren sus carencias primero, el programa de detox los desnutre todavía más. Porque un programa de detox generalmente es un programa en donde comen muy sano, pero ¿qué es eso muy sano? Pues son programas con base a caldos, infusiones, dieta blanda propiamente. ¿Y qué es lo que se quita en una dieta detox regularmente? Pues aparentemente lo malo. Es decir, no hay lácteos, no hay carne, no hay embutidos, no hay cosas grasosas. Y eso está guau, o sea, está padrísimo que una persona vaya instalando ese tipo de hábitos para que o los deje de comer definitivamente o los coma muy de vez en cuando. Y que el hábito se cargue más hacia la parte de fomentar la salud con la propia alimentación. Y eso está fenomenal y está guau, está padrísimo y yo mismo hago mis propios procesos de detox. Pero
Cuando una persona no sabe que está entrando a una detoxificación en grado de desnutrición, ¿qué crees que pasa con la detoxificación? Se desnutre más rápido. Y entonces sí es cierto que baja de peso, pero no está perdiendo grasa, está perdiendo tejido magro, es decir, músculo con una descompensación de minerales, perdiendo líquido, con un sistema nervioso alterado, porque entonces viene una debilidad. Y lo que sucede es que estamos instalando en nuestro cuerpo la orden de engordar otra vez en las próximas semanas después de una detoxificación. Entonces, esa etapa tiene un plan con alimentos divertidos. Es un plan muy padre, muy bonito la primera etapa, que son 7 días, por eso es un plan de 21 días, son 3 etapas y lleva 7 días. Lo que vamos a hacer es curarte el miedo. En esta primera sesión, mi enfoque directamente es curarte el miedo por los alimentos, porque te voy a demostrar que efectivamente nunca has engordado por comida, estás engordando por desnutrición, estás teniendo sobrepeso porque no has cubierto tus carencias. Y vamos a ver ya en el reto, porque es una clase de 2 horas, todos los puntos carenciales que está habiendo. Les voy a mencionar 3 ahorita, nada más para que tengan una idea de lo que vamos a aprender, de lo que estoy hablando, pero que no hemos relacionado con engordar. Fíjense, uno de ellos, mala masticación. ¿Sabías que mala masticación conlleva a capturar grasa y es por eso que se engorda, por mala masticación? ¿Verdad que no lo sabías? No te lo habían relacionado, no te lo han dicho ni nutriólogos ni médicos. Pero vamos a ver otro que tiene que ver con engordar y que tampoco lo sabías. Estreñimiento. ¿Sabías que si hay estreñimiento, es decir, si no estás evacuando mínimo 2 veces al día, ya es un estreñimiento? Y el hecho de no evacuar mínimo 2 veces al día ya es una condición para captura de grasa. Y otro que tampoco te han dicho, pero que tiene que ver con factor carencial, es la gastritis. ¿Sí? Así como lo escuchas, la gastritis. Y muchas personas, ¿cómo se tratan la gastritis? Con omeprazol, ranitidina, ya le están dando una bola de medicamentos que es un insulto a la salud. La gran mayoría de la industria farmacéutica es un insulto a la salud. ¿Por qué yo lo refiero así? Porque detrás de una enfermedad viene todo un proceso que hemos venido diseñando de factores carenciales no resueltos, no identificados, y entonces el medicamento es un parche nada más. Es un parche que pues te va a ayudar un momento a mitigar un dolor, una inflamación, a quitarla. Por supuesto que puede ayudar para eso, pero muchas personas están buscando la pastilla mágica para quitarse muchas dolencias, cuando la clave no está en la pastilla, está en la manera como estamos interpretando una conducta alimentaria y a partir de las decisiones que tomamos, cómo estamos favoreciendo o desfavoreciendo nuestra salud. Entonces, la segunda etapa, ahora sí nos vamos a ir quitando el cochambre pegado. Aquí es donde ya entra una detox. Aquí es donde se puede hacer un proceso de detoxificación. ¿Por qué? Porque vamos a limpiar. A limpiar se ha dicho, especial atención, voy a tener mucha especial atención en personas que ya tengan diabetes, hipertensión, colitis, gastritis y cándida. En esta segunda etapa de quitar el cochambre pegado, que entramos a etapas de detoxificación, va a haber mucho hincapié en qué sí, qué no. Cómo sí y cómo no a través de la masticación, de la toma de líquidos y qué líquidos sí y en qué horarios. También vamos a ver mucho esta parte. Y la tercera etapa, bueno, en esta segunda etapa vamos a motivar a que todo salga bien. Exactamente, la detoxificación nos va a ayudar a que sí, finalmente todo lo puedas desechar lo más que tu cuerpo nos permita, para que en la tercera etapa le vamos a dar una paliza a la grasa. La tercera etapa es así, paliza a la grasa. Vamos a activar tu cuerpo, quema grasa, la parte de tu cuerpo que es realmente la que nos va a ayudar a quemar grasa, y vamos a utilizar mucha de esa grasa como un combustible. Hay reglas del juego para que tu cuerpo utilice esa grasa como combustible. Entonces, ¿cómo estamos armando esto? Son 3 semanas que inicia el lunes 22 de febrero. Entonces, todas las personas interesadas ya pueden ahorita hacer sus apartados, ya pueden inscribirse a través del teléfono en el cual accesaron a este Zoom, podrían ya empezar a decir, oye, me interesa, quiero más información porque es más, aquí es apenas una información general, pero este programa, por los materiales que se van a dar, por todas las guías que vamos a trabajar, el acompañamiento, el expertise que yo tengo de más de 25 años, está valuado en poco más de 3,500 pesos. En eso se había evaluado una detox, un plan de reto de 21 días,
Sin embargo, el intercambio va a ser solamente 1,200 pesos. En eso va a estar este detox de 3 semanas, en donde van a recibir planes de alimentación, guías de alimentación, mucha información cultural, mucha información para mitigar la culpa que se siente al comer. Y bueno, pues esto es lo que yo he querido compartirles el día de hoy en cuanto a qué pasa con la culpa como una emoción aprendida, porque finalmente no es auténtica. La culpa no es auténtica, es aprendida. Pero si la aprendí, ¿qué pasa? La puedo desaprender. ¿Cómo desaprendemos una emoción auténtica, una emoción aprendida? La desaprendemos con base a información, con base a un razonamiento, con base a una estructura de pensamiento que me va a dar una directriz de comprensión más allá de lo que yo hasta ahora podía observar. Que ya sé que una caloría no es pasteles ni azúcar, una caloría es una unidad energética. Hoy en día ya sé que dieta no es dejar de comer. Dieta es un régimen alimenticio que tiene todo mundo está en una dieta de diferente índole. Hay dietas vegetarianas, dietas macrobióticas, dietas mixtas, dietas de consumo de solamente crudos. O sea, todas las personas en el mundo tenemos un tipo de dieta. Se llaman de diferente manera. Dieta cetogénica, pero todas son dietas. Y no todas te están hablando de quitarte comida. Ajá. Entonces, dieta es régimen alimenticio. Y por último, báscula, pues hoy podríamos comprender como que es un instrumento de medición de pesos. Y se acabó. Pero cuando lo entendemos desde esa perspectiva, ya no hay emocionalidad. ¿Te das cuenta? Ya no hay el enganche de, híjole, me voy a subir a la báscula y no se echará a correr. ¿Han visto eso? Híjole, ¿y me aguantará? ¿No te la romperé? Muchos dicen así. No, espera. Ya estamos metiendo el prejuicio por la culpa y ante ese prejuicio por culpa, ¿qué dijimos que pasaba con la culpa? Ya viene un sentido de castigo y acepto ser castigado y entonces lo emito a través de una forma de verbalizar y cómo interactúo con los elementos que tengo al alcance y eso de que me están hablando, de que estamos desvirtuados de una forma natural, de una expresión natural y auténtica. Abro el micrófono para saber si alguien tiene preguntas. Me encantaría saber si alguien tiene preguntas. Si abrimos su micrófono, si alguien tuviera alguna pregunta, por favor. Bien, creo que no hay preguntas. Ha quedado muy claro la exposición del día de hoy. Yo te invito entonces a que, por favor, el alimento velo como un aliado. Claro que hay hábitos alimenticios y hay hábitos que son muy favorables y otros que no lo son tanto. Esto lo vamos a ir revisando. Sin embargo, hoy te dejo. ¿Vas a comerte un pastel? Cómetelo sin culpa. Solo considera también que tu célula debe comer. Y las células comen naturalmente sus nutrientes que vienen en la comida que es viva, la comida viva, frutas, verduras, cereales, leguminosas. Esa comida es la que va a tener la comida para las células. Entonces, vienen otras pláticas, viene un Facebook Live que vamos inmediatamente a mandarles el flyer para que ustedes estén presentes en este Facebook y ya vamos a entrar directamente a la quema de grasa. La próxima plática vamos a ahondar en el proceso termogénesis, en la eficiencia o eficacia metabólica para la captura de grasa. Vamos a ver cómo podemos empezar a entrar ya a la dinámica de perder grasa, incluso antes de entrar al reto. Entonces, estén al pendiente de esa información. Va a ser un gusto para mí poderla compartir. Y hoy, si es que no han cenado, cenen sin culpa. Mañana desayunen, coman y cenen sin culpa. Y también denle de comer a sus células. Entonces, gracias nuevamente. Nos vemos en una próxima emisión y compartan esta información. Denle like a mi Facebook, denle like a mi página para que pues más personas estén enteradas de lo que está sucediendo con las malas interpretaciones de las dietas que normalmente hacen para bajar de peso y lo que estamos fomentando simplemente es mantener a tus células contentas. Nuevamente, gracias, tu amigo David Santiago, nutriólogo bariatra. Se despide de momento y yo me voy ahorita me voy a comer unas quesadillitas bien ricas, ¿sí? Con nopalitos, con un poquito de aguacate, les voy a poner así guacamole y me voy a cenar unas ricas quesadillas. Así que, ¿ustedes gustan? Buen provecho. Bonita noche. Hasta pronto. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Bye, bye. Buenas noches. Bye. Gracias, provecho. También para ustedes, provecho. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.
Ya.